Buenas noches, doctor. El día de hoy le vamos a hablar sobre la clasificación de enfermedades periodontales, donde el tema principal es periodontitis crónica. Los integrantes somos Paredes Guevara Karen y quien le habla, Rojas Bejarano Tatiana. Siguiente PPT, por favor. Enfermedad periodontal. Para poder hablar sobre esta enfermedad periodontal, debemos saber qué es y dónde afecta, ¿no? Esta enfermedad periodontal va a afectar a las encías, estructuras de soporte de los dientes. Normalmente las bacterias que se presentan en la placa causan esta enfermedad. Si la placa no es retirada en determinado tiempo, la placa se va a endurecer y se convierte en un cálculo, que también es conocido como sarro. Siguiente PPT, por favor. Etapas de la enfermedad periodontal. Se va a dividir en dos etapas. Eh, Como primera etapa tenemos a la gingivitis. ¿Qué es la gingivitis? La gingivitis viene a ser la etapa más leve de esta enfermedad, ya que las encías únicamente se van a irritar e inflamar. El espacio que se encuentra entre la encía y el diente se va a hacer más profundo, formando una bolsa donde se va a producir un enrojecimiento. Eh, y también va a causar sangrado en las encías. Si se deja sin tratar, eh, esta enfermedad puede empeorar y va a convertirse en una periodontitis, que viene a ser la segunda etapa. Siguiente PPT, por favor. Pero, ¿qué es la periodontitis? Como vemos en la imagen, viene a ser una infección e inflamación que se va a extender hasta el hueso, que está encargado de sostener a los dientes. Em, Esto puede producir una recesión dental, ya que las bolsas que se encuentran entre los dientes, como vemos en la imagen, pueden agrandarse y va a resultar más difícil realizar una limpieza. Esta infección va a comenzar a destruir el hueso y como resultado los dientes empezarán a presentar movilidad dentaria, grados de movilidad dentaria. Y como consecuencia de ello, la periodontitis irá avanzando. Siguiente PPT, por favor. Y bueno, entonces como al momento de avanzar la periodontitis vendría a ser periodontitis avanzada. Eh, a medida que avanza la periodontitis, las bolsas que se encuentran entre la encía y los dientes pueden agrandarse aún más y llenarse de pus. Las encías van a comenzar a inflamarse alrededor de las raíces de los dientes eh, y van a generar una pérdida de hueso maxilar continua. Además, los dientes pueden adquirir mayor sensibilidad al calor y al frío, y posiblemente duelen al cepillarse, y esto obviamente va a causar sangrado. Los dientes se van a aflojar aún más. En algunos casos puede ser necesario extraerlos para evitar que se extienda esta enfermedad. Eh, a continuación vamos a hablar sobre la clasificación de enfermedades periodontales. Existe una clasificación de las condiciones y enfermedades periodontales hiperimplantares. En este caso nos vamos a centrar solamente en la periodontitis, eh, que se divide en enfermedad periodontal necrosante, periodontitis y periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas. Siguiente PPT, por favor. Pero ¿para qué sirve esto? La clasificación de enfermedades periodontales, esta es una nueva clasificación que contempla herramientas dirigidas al diagnóstico perdón, y planteamiento de tratamiento que sean establecidos en función de definición de casos, ¿no? Y herramientas para investigadores y epidemiólogos para que tengan evidencia en función al conocimiento de la naturaleza y progresión de la enfermedad y la planificación de los programas preventivos de seguimiento y prevalencia. Eh, Teniendo como referencia a ellos un estado de salud de acuerdo al sitio y al individuo. La anterior PPT, por favor.
Vamos a definir en tres condiciones, ¿no? Enfermedades periodontales necrosantes, periodontitis y periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas. Siguiente PPT, por favor. Le paso con mi compañera. Enfermedades periodontales necrosantes. Bueno, es una infección caracterizada por la necrosis y decapitación de las papilas interdentarias, que se va manifestando como una hemorragia gingival y dolor. Son rápidamente destructivas y debilitantes y representan distintas etapas del mismo proceso nosológico. Bueno, estas lesiones periodontales se van a vincular frecuentemente con infección del virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH. En lo que es periodontitis, como mencionamos, la periodontitis es llamada enfermedad de las encías, que vienen a ser una infección de las encías que daña el tejido blando y que sin tratamiento puede destruir el hueso que sostiene los dientes. En lo que es periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas, bueno, la periodontitis como manifestación directa de enfermedad sistémica es considerada, perdón, en pacientes que tienen una inflamación desproporcionada respecto a la placa u otros factores locales. Y también tienen una enfermedad sistémica adicional, en lo que, bueno, se presentan algunas características como son las características clínicas, que está el color, la textura y volumen, el sangrado al sondaje, la movilidad dentaria, las lesiones de Furca, la pérdida de hueso alveolar, está también la retracción del margen gingival, la pérdida de nivel de inserciones, y la profundidad de bolsa aumentada. Como también se van a presentar factores como los factores predisponentes, que está lo que es genético, también lo que es el tabaco, como también el estrés y lo que es sistémico. Diagnóstico de la periodontitis. Se va a dividir en 4 pasos, donde el primer paso vamos a estimar la profundidad del sondaje y radiografías, ¿no? Donde en el segundo paso vamos a establecer los estadios, que son 4, periodontitis etapa 1, que viene a ser leve, periodontitis etapa 2, moderada, periodontitis etapa 3, severa, y periodontitis etapa 4, que es muy severa. El paso 3, vamos a establecer la extensión y distribución para cada estadio localizada. Localizada el 30%, menor o igual al 30% de los dientes afectados, y generalizada más del 30%, patrón molar o incisivo, ¿no? Y en el paso número 4 vamos a establecer el grado como pérdida ósea y factores de riesgo al tabaco y diabetes. Siguiente PPT, por favor. Estadios, ¿no? Se divide en 4 etapas. Esas etapas están basadas en la severidad y complejidad del manejo. En la etapa 1, la periodontitis inicial o leve tiene una pérdida de inserción de 1 a 2 milímetros. En la etapa 2, la periodontitis moderada tiene pérdida de una inserción de 3 a 4 milímetros.
Y en la etapa 3, la periodontitis severa como potencial de pérdida adicional de diente, severa pérdida de inserción de 5 a más milímetros. Y en la etapa 4, la periodontitis severa con potencial, pérdida de dentición severa, pérdida de inserción de 5 a más milímetros, ¿no? Siguiente PPT, por favor. Grados de evidencia de riesgo de rápida progresión. ¿En dónde podemos encontrar los grados de progresión? Tenemos al grado A, grado B y grado C. En el grado A se presenta un lento ritmo de progresión donde hay evidencia de pérdida ósea en los últimos 5 años, ¿no? Alta cantidad de biofilm, con poca destrucción y no hay enfermedades sistémicas. Glicémico y no tabaco. En el grado B se presenta un moderado ritmo de progresión donde la pérdida ósea es de menor a 2 milímetros durante 5 años. La relación directa entre el biofilm y la destrucción y factores de riesgo sistémico, menor que 7% diabetes y menor que 10 cigarros diarios, ¿no? En el grado C, que es de rápido de progresión, se presenta una rapidez de progresión donde la pérdida ósea mayor o igual que 2 milímetros en 5 años, rápida destrucción con poco biofilm, gran destrucción molar e incisivos, y factores de riesgo sistémicos mayor que 7% en pacientes diabéticos y mayor o igual que 10 cigarros diarios. Siguiente PPT, por favor. ¿Qué es la periodontitis crónica? Este es el tema central. Es una enfermedad infecciosa que afecta a las encías y al hueso. Su avance suele ser lento a lo largo de los años y se suelen producir por acumular placa bacteriana, padecer diabetes, fumar en exceso, perdón, y durar años y el estrés, ¿no? También. Hay personas que tienen especial facilidad para sufrirla por factores de su propio organismo y el ambiente en el que viven, ¿no? Siguiente PPT, por favor. Epidemiología. Existen pocos estudios epidemiológicos sobre la prevalencia de periodontitis crónica. Los principales estudios transversales indican que las formas severas de la periodontitis aumentan con el envejecimiento y que alcanzan un pico a los 50 y 60 años. Debido a la epidemiología, pueden cambiar en función de población estudiada, ¿no? Ya, por ejemplo, en Europa, solo en un 10% de la enfermedad periodontal severa se presentan bolsas mayores de 5 a 0.5 milímetros y en una comparación con los datos históricos se observa un notable descenso de bolsas mayores de 4 milímetros desde 1976 en Europa. Y en España, el 55% de adolescentes no presentan ni sangrado ni cálculo, y que la prevalencia de enfermedad severa en adultos jóvenes es solo de 4.2%, mientras en el grupo de 65 a 74 años presenta la enfermedad severa en un 8.7%. En Estados Unidos, el 15% de adultos el 15% de adultos eran sanos. Los porcentajes de gingivitis llegaban al 50%, solo en 33%, el 33% presentaba pérdidas de inserción de hasta 5 milímetros. Siguiente PPT, por favor. Le paso con mi compañera. Bueno, aquí se presentan
diversas manifestaciones clínicas, como podemos ver el edema, el eritema, la placa o cálculo suprasubgingival, los factores locales que aumentan el acúmulo de placa al sangrado o supuración al sondaje o espontánea. También está una mayor movilidad y el apiñamiento o exfoliación dental. En lo que es extinción y distribución de periodontitis, bueno, tenemos dos, la localizada y la generalizada. En la localizada, bueno, se compromete menos del 30% de las piezas presentes, y lo que es generalizada abarca más del 30% de las piezas presentes. Bueno, existe una enfermedad crítica de la cual hablaremos, que es la periodontitis crónica. Bueno, vamos a visualizar aquí un cuadro donde encontraremos la severidad, la complejidad y la extensión de la periodontitis por etapas. Bueno, en la severidad se va a dividir en sitios de mayor pérdida, en la pérdida de inserción clínica, interdentario, en donde la etapa 1 tendrá un sondaje de 1 a 2 milímetros. En la etapa 2, de 3 a 4 milímetros. En la etapa 3, mayor o igual de 5 milímetros. Y la etapa 4, mayor o igual que 5 milímetros. Luego tenemos la pérdida radiográfica, donde, bueno, el hueso, radiográfica del hueso, perdón, donde la etapa 1 será su tercio coronal menor del 15%. En la etapa 2 será un tercio coronal del 15% al 33%. En la etapa 3 tendrá una extensión hasta la mitad o tercio apical de la raíz. Y en la etapa 4 tendrá su extensión hasta la mitad o tercio apical de la raíz. Bueno, tenemos también la pérdida de dientes en la etapa 1 y 2, que no se presenta pérdida de diente por periodontitis. Y en la etapa 3, la pérdida de dientes por periodontitis es menor o igual a 4 dientes. Y la etapa 4, la pérdida de dientes por periodontitis es de mayor o igual a 5 dientes. Luego tenemos la complejidad local. En la etapa 1, la profundidad máxima del sondaje es menor o igual a 4 milímetros, predominio de pérdida ósea horizontal. En la etapa 2, bueno, podemos ver que la profundidad máxima del sondaje es menor o igual a 5 milímetros, predominio de pérdida ósea horizontal. En la etapa 3, además de la complejidad de la etapa 2, la profundidad del sondaje es mayor o igual a 6 milímetros. La pérdida ósea mayor o igual a 3 milímetros, y el compromiso de Furca es de clase 2 o 3 y de defecto óseo moderado. Además de la complejidad de la etapa 3, bueno, está la necesidad de la rehabilitación compleja debido a la disfunción masticatoria, el trauma oclusal secundario, que está dentro de ello la movilidad dentaria grado mayor o igual que 2. También está defecto de la cresta ósea severo y el colapso de la mordida, los desplazamientos y las vestibulaciones. Por último, tenemos lo que es la extensión y distribución de la etapa 1 a la 4. Para cada etapa describiremos la extensión localizada,
que es menor o igual al 30% de los dientes afectados, generalizada o patrón molar o incisivos. En lo que es el diagnóstico, bueno, el examen del estado periodontal de un paciente va a incluir la valoración de una serie de pruebas diagnósticas basadas en parámetros clínicos como la evaluación clínica de la inflamación, el nivel de inserción y profundidad de sondaje y parámetros radiográficos para estimar la pérdida ósea. En lo que es etiopatogenia, bueno, se basa en la progresión de la enfermedad periodontal crónica, donde se relaciona con factores de riesgos, tanto como la genética, la edad, el género, el hábito de fumar, los factores socioeconómicos y ciertas enfermedades sistémicas. Offenbucher desarrolló un modelo etiopatogénico en el que la flora microbiana, al adquirir propiedades etiopatogénicas, va a permitir al huésped ser capaz de frenar el proceso a través de las primeras líneas de defensa. Confinando de ese modo la lesión a una gingivitis. Sí, bueno, si esta fracasase, la penetración bacteriana daría lugar a la activación de la segunda línea de defensa de huésped mediante el eje linfocito-monocito y la liberación de diversos tipos de citoquinas y mediadores proinflamatorios que van a producir inflamación y destrucción de los tejidos, pérdida ósea y formación de las bolsas periodontales, convirtiéndose en un proceso irreversible. Ya, aquí voy a hablar sobre la microbiología periodontal. Existen diversos patógenos en esta enfermedad. Se dividen en 5 grupos, como podemos observar en la imagen. En el grupo rojo, grupo naranja, amarillo, verde y púrpura, ¿no? Los que representan al grupo rojo, como podemos ver, se asociaba claramente a condiciones clínicas con mayor grado de sangrado y profundidad de la bolsa. Si se presenta una disminución a estos patógenos, indicaría un éxito en el tratamiento de enfermedades. Como podemos ver ahora, factores ambientales sistémicos viene a ser el tabaco, el uso del tabaco está relacionado directamente con una gran variedad de problemas médicos, incluyendo cáncer, parto prematuro y enfermedades cardiovasculares. Ha venido a la luz también en las últimas décadas el papel del tabaco en la etiopatogenia de la enfermedad periodontal. La diabetes también no controlada, los factores de riesgo modificables de la enfermedad periodontal, ya que existen evidencias epidemiológicas suficientes para afirmar que los sujetos diabéticos no solo presentan una mayor incidencia de periodontitis que los no diabéticos, ¿no? Sino que además la forma de presentación de las mismas es más severa que la de los dos no diabéticos. Aunque la extensión parece similar, la enfermedad periodontal es más severa en el adulto con diabetes. Siguiente a esto es el estrés y o depresión. El papel del estrés puede actuar
tanto en la respuesta del huésped como nivel de cambio de comportamiento del paciente, mayor consumo de tabaco, menor dedicación a la higiene y control de placa, y también están dentro de ello los cálculos subgingivales, perdón, que constituyen otro factor de riesgo clave de progresión de enfermedad, ya que se ha demostrado que la falta de higiene puede llegar a desarrollar enfermedad periodontal. El tratamiento. Siguiente PPT, por favor. Ahí es, el tratamiento. El tratamiento se va a dividir en mecánico, químico, antibiótico y antibiótico sistémico, perdón. En el mecánico vendría a ser la fisioterapia, el raspado alisado radicular y la profilaxis. En el químico, local, irrigación y subgingival. En el antibiótico sistémico vamos a utilizar fármacos como la doxiciclina, metronidazol, metronidazol más amoxicilina más ácido clavulánico, ¿no? Siguiente PPT, por favor. Ya. Factores para el control de factores ambientales. Encontramos la eliminación o el recontorneado de coronas u obturaciones desbordantes o sobrecontorneadas, ¿no? Ajuste de prótesis mal adaptadas, tratamiento de caries, odontoplastías, movimientos dentarios, restauraciones de contactos abiertos, que es comida. Tratamiento de trauma oclusal, extracción de dientes, con compromiso, con propósito, extracción de dientes con pronóstico imposible. Siguiente PPT, por favor. Tipos de periodontitis. Como vemos en la figura 4, vemos a un paciente de 55 años, presenta sacos periodontales, pérdida de inserción clínica, depósitos duros supragingivales y signos clínicos inflamados en relación al grupo 5, ¿no? En la figura 5 vemos una imagen, presenta abundante depósitos duros y blandos, aumentado de volumen, enrojecido y pérdida del festoneado en un paciente con periodontitis. Siguiente PPT, por favor. Ese es el caso clínico, le toca a mi compañero. Bueno, el caso clínico, en lo que es anamnesis, un paciente de 48 años y sexo masculino, el motivo de consulta, bueno, acude por presentar inflamación gingival acompañada de sangrado y supuración. En lo que es historia médica general, el paciente es diabético tipo 2, bajo tratamiento con metformina y con valores elevados por encima de lo normal, tanto para la glucosa, que es 158 miligramos por decilitro, como para la hemoglobina glicosilada, que es un 8,5%. En lo que es antecedentes familiares, el paciente refiere que su padre sufrió de diabetes tipo 2 y que ambos progenitores perdieron sus dientes a edad temprana. En lo que es la exploración extraoral, bueno, el patrón
dólico facial con tercio inferior aumentado, siendo la línea bipupilar perpendicular a la línea media y paralela a la línea intercomisural. En la imagen número 2 podemos ver la línea incisal, está ligeramente desviada hacia la derecha, y el eje de los caninos es prácticamente paralelo a la línea de la comisura canto externo de los ojos. En la imagen número 3 vemos el perfil, que es el ligamento convexo, y los labios que se encuentran dentro del estándar definido por la línea estética de Ricketts. Tanto el ángulo nasolabial como el mentolabial están en norma. En lo que es exploración intraoral, es la exploración intraoral que se observó en la inflamación gingival, así como la acumulación de placa. Bueno, en lo que es examen oclusal, el examen oclusal reflejó la presencia de clases molares y caninas tipo 1 en ambos lados. En la exploración periodontal, la exploración periodontal reflejó la presencia de bolsas profundas mayor o igual a 6 milímetros en los estantes posteriores, con afectación de furca en el caso de algunos molares, que es en la pieza 17, 26, 27 y 37. Índices de placa y sangrado al sondaje del 84% y 61% respectivamente. En lo que es el examen radiográfico, el examen radiográfico reveló la presencia de numerosos defectos intraóseos interproximales en las piezas número 15, 14, 24, 25 y 37, en alternancia con zonas donde la pérdida ósea era despreciable. Por ello se describió el patrón de pérdida ósea como primordialmente vertical. Ya. Siguiente PPT. Diagnóstico microbiológico. Siguiente PPT. ¿Esa es? Ya, gracias. Aquí se tomaron muestras microbiológicas subgingivales de las bolsas más profundas con sangrado de cada cuadrante. Perdón. Y el paciente presentó unos recuentos totales de anaerobios de 2,07 por 106, con alta proporción de porpiromonas y gingivales sobre el total de la flora subgingival, ¿no? Siguiente PPT, por favor. Plan de tratamiento. Se siguieron estos pasos, ¿no? Información del paciente, fase de control sistémico, control de otras infecciones orales, instrucciones de higiene oral, eliminación, factores retentivos, ajustes y estabilización oclusal. Como número 7, profilaxis supragingival. Como número 8, raspado y alisado radicular. Siguiente, este tratamiento coadyuvante con antisépticos, y como número 10, tratamiento coadyuvante con antibióticos. Y finalmente, cirugía de eliminación de bolsas, ¿no? Siguiente PPT, por favor. En la reevaluación se realizó la reducción, como primera parte se realizó la reducción de inflamación gingival y eliminación de los depósitos de cálculo. Siguiente a esto, índices de placa al sangrado de 20% y 24% respectivamente. Y por último, profundidad de bolsas y ganancia clínica de inserción. Siguiente PPT, por favor. Tratamiento adicional. Como podemos ver, después del tratamiento periodontal, las bolsas se trataron quirúrgicamente, técnicas de preservación de la papila y proteínas derivadas de la matriz del esmalte, ¿no? En administración de antibióticos sistémicos y administración de antibióticos sistémicos. Perdón. Discusión. Siguiente PPT, por favor.
En la discusión, bueno, el paciente tratado en este caso presenta periodontitis crónica en la base al raspado y alisado radicular y la ayuda del uso de un colutorio, ¿no? Con clorhexidina al 0,12% y cloruro de cetilpiridino al 0,05%. Por lo que el tratamiento periodontal básico es eficaz en el tratamiento de la periodontitis. Y el del uso subyacente con el colutorio, y el colutorio conduce a una mejor respuesta clínica y microbiológica. Siguiente PPT. Bueno, doctora, esta es la bibliografía de donde sacamos la información. Eso es todo. Muchas gracias.